Buenas noches, mis hermanos. En este día tengo la oportunidad de hablarles sobre el libro de Jonás. Pero antes vamos a orar para poner todo en manos de Dios. Padre, te doy gracias por este día, amado Dios. Te doy gracias por las personas que disponen de su tiempo para escuchar de tu palabra, Señor, y que seas tú enviando un mensaje de edificación durante este estudio bíblico. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El libro de Jonás. La historia de Jonás es una de las más conocidas de la Biblia y se estima que ocurrió durante el siglo 8 y 6 a.C. Se desconoce el autor de este libro, cuyo libro está compuesto por 4 capítulos y 48 versículos. Los temas que abordan y nos enseñan en este libro es la actitud positiva de Dios hacia los gentiles, la gracia de Dios, la soberanía de Dios sobre la naturaleza y la relevancia de huir de Dios. También nos enseña el gran poder que hay en ayunar. Como dice nuestro pastor, el ayuno es el acelerador de nuestras oraciones. Es tan poderoso el ayuno que pudiera cambiar la decisión de Dios como ocurrió en este caso que hoy le vamos a hablar. El libro de Jonás es considerado por algunos eruditos bíblicos como una narración histórica, basándose en la referencia de Jesús a Jonás en Mateo 12, desde el versículo 38 al 41. Esto hace suponer que es histórico. Jonás, cuyo significado en hebreo significa paloma, fue un profeta menor por la cantidad de capítulos escritos a quien Dios envió a predicar en Nínive, para predicar juicio y arrepentimiento. Era hijo de Amitai y su casa estaba en Gag-Hefer, ciudad perteneciente de la tribu de Zabulón, situada en la frontera oriental de Zabulón y Neftalí. Fue el lugar donde Jonás nació. Esta historia enseña que así como Jonás no cumplió su deber con el pueblo de Nínive, Israel tampoco cumplió sus obligaciones morales y religiosas con otras naciones. El relato alude primero a la misión y la desobediencia de Jonás y luego a una nueva misión y a los resultados obtenidos. El bosquejo de este libro lo dividimos de esta manera. En el capítulo 1 al 17 hablamos de cómo Jonás huye de la presencia de Jehová. En el capítulo 2 del 1 al 10 vemos cómo Jonás ora y clama a Dios cuando se encuentra ya dentro del pez. En el capítulo 3, Jonás predica a Nínive y vemos una oración de arrepentimiento. Y en el capítulo 4, donde Jonás se enoja por la misericordia de Dios y eleva una oración en la que Jonás reprocha a Dios por ser misericordioso. En esta historia tenemos al profeta Jonás, que le reclama a Dios por ser bueno con sus enemigos, y a los marineros, que se supone que son muy malvados, pero que en realidad tienen corazones blandos y arrepentidos, y se humillan y se vuelven ante Dios. Tienes al rey del imperio más poderoso y sanguinario, cuando ese entonces era el rey de Nínive, y este se humilla delante de Dios por un sermón de 5 palabras que en hebreo es: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Llegando a oídos del rey, quien proclamó un ayuno para todo el pueblo, donde hasta los animales incluyó. Obviamente podemos ver que esto fue un acto de arrepentimiento. La historia inicia cuando Dios envía a Jonás a predicar en Nínive contra la maldad y la injusticia que se vivía en esa ciudad, la ciudad capital del imperio asirio, enemigo de Israel. Pero en lugar de Jonás ir a Nínive, él desobedece y se va en dirección opuesta, encontrando un barco en Jope que va a lo más oeste que se pueda, a Tarsis, para huir de la presencia de Jehová. Pero Jehová levantó una fuerte tormenta, donde los marineros que iban en el barco tuvieron miedo y clamaron a sus dioses, mientras Jonás dormía en el interior de la nave. El capitán
El capitán le preguntó: dormilón, levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces los marineros echaron suerte para saber la causa de quién vino el mal. Pero esta cayó sobre Jonás y ellos le preguntaron que quién era, qué oficio tenía, de dónde venía y cuál era su tierra. Y Jonás le responde: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea que se dieron cuenta inmediatamente que Jonás estaba huyendo de la presencia de Jehová. Aquí podemos ver la desobediencia de que Jonás, conociendo a un Dios que todo lo ve, que todo lo puede, y aún así decidió huir de la presencia de Dios. Pero de eso no nos podemos escapar. Aquellos hombres temieron y le dijeron a Jonás que qué tenían que hacer para calmar el furor del mar, de la tormenta que se levantaba en ese momento. Y él les respondió que lo echaran al mar. Pero estos paganos, antes de lanzar a Jonás al mar, se arrepintieron y clamaron a Jehová pidiendo no perecer por el mal que él había hecho. Y le hicieron votos a Jehová, arrepintiéndose de todo corazón, se humillaron ante él. Jehová tenía preparado un gran pez que lo tragase, y entonces Jonás estuvo en este pez gigante 3 días y 3 noches. Mientras Jonás estaba atrapado en el estómago del pez, elevó una oración técnicamente donde no se arrepiente, pero sí agradece a Dios por no haberlo abandonado y promete a Dios que lo obedecerá a partir de esos momentos. La respuesta de Dios fue efectiva porque sabíamos que Él tenía un propósito en Jonás, incluyendo el propósito que tenía también con la ciudad de Nínive. Jonás efectivamente decide obedecer a Dios y Dios, respondiendo a su oración, hace que el pez vomite a Jonás en tierra firme. Entonces, una vez más, Dios envía a Jonás a predicar a Nínive y él le obedece. Se dice que Nínive era una ciudad gigantesca que podíamos pasar días en recorrerla, pero Jonás solamente tenía un solo día para hacerlo y enviar el mensaje que Dios le había enviado. En 40 días, Nínive será arrasada o destruida. Estas son 5 palabras en hebreo. Sin embargo, el mensaje no habla de los pecados de los ninivitas porque Dios no nos señala por nuestros pecados. A Él lo único que le interesa es que nosotros nos arrepintamos de corazón. Mientras Jonás predicaba, tan pronto la ciudad se enteró y también junto al rey, todos los animales ayunaron y despojaron sus ropas vistiéndose de cilicio. O sea, esta gente se arrodilló ante Dios y clamó una oración pidiéndole a Dios, arrepintiéndose, pidiéndole a Dios por que lo perdonara por todos los pecados que habían cometido. Y entonces así mandó también el rey y sus grandes a que todo hombre, mujer y animales no comieran ni bebieran. Y Dios, viendo lo que habían hecho los ninivitas, tuvo misericordia, no destruyendo la ciudad porque se habían arrepentido de todo mal. Aquí se podría decir que Nínive sí fue destruida, pero de lo malo, y fue restaurada para lo bueno. Una vez más vemos la gloria de Dios sobre la ciudad de Nínive, donde todo un pueblo increíblemente hace ayuno y Dios responde a sus oraciones. Jonás, completamente enojado, eleva una segunda oración y le dice por qué él huyó al principio, y no fue por miedo, fue porque él sabía que Dios es clemente y piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordia, y que se arrepiente de todo mal.
Después Jonás le pide a Dios que le quite la vida. Al parecer Jonás prefiere morir que vivir con un Dios que es misericordioso. En este pasaje podemos ver que Jonás estaba lleno de orgullo, estaba duro de corazón. Jonás, al salir de la ciudad, decide acampar en una colina muy cercana para ver qué sucedía. Jehová, para aliviarlo de su malestar, dispuso de una planta, la cual creció hasta cubrirle la cabeza a Jonás con su sombra. Y él se alegró muchísimo. Pero la planta, al día siguiente, Dios dispuso de un gusano para que la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso de un viento abrasador, además que éste hería a Jonás en la cabeza y desfallecía. Con deseos de morirse exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dice a Jonás: tienes razón en enfurecerte tanto por la planta. Y él le responde que sí la tiene. El Señor le dice: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y al día siguiente pereció, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen de su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Las últimas palabras de Dios son las que concluyen el libro, dejando un mensaje con el incidente de la planta, donde él hizo entender a Jonás que su intención con el pueblo de Nínive era que ellos se arrepintieran de sus pecados y que Dios es un Dios misericordioso, de oportunidades, y que también podemos ver este libro como un espejo en nuestra vida, que saquemos el egoísmo de nosotros, el orgullo, que pidamos a Dios ablandar nuestro corazón y nuestras terquedades. Que no existe diferencia de pecados, que por muy pequeño o grande que sea, siempre será pecado. Ciertamente Dios nos perdona nuestros pecados si nos arrepentimos de todo corazón, pero estos siempre traerán consecuencias. La actitud de Jonás también nos hace reflexionar sobre nuestra propia necesidad de recibir y dar misericordia. Creo que este libro es bastante claro y nos deja muchísimo, sobre todo en esta era de la vida donde nosotros nos encontramos, con las personas que son tan duras de corazón, con todo lo que sucede en el mundo. Y nos demuestra una vez más el poder de Dios sobre arrepentirse, sobre orar, sobre pedirle, y que nos escucha, porque también podemos ver las respuestas de él sobre el pueblo de Nínive, sobre Jonás. En todo tiempo fue misericordioso porque su propósito era ablandar el corazón de Jonás sobre su desobediencia y también salvar a un pueblo que tenía más de 120,000 personas. Yo creo que le damos gracias a Dios por mostrarnos una vez más, aprender de su palabra, aprender de Él cada día, y que le busquemos muchísimo más. Le doy gracias a Dios por permitirme una vez más hablar de Él, y que este libro haya sido de edificación para sus vidas, así como lo fue para la mía. Muchas bendiciones y que pasen feliz noche.